Muy bien. Versículo 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Comienza diciendo, no temas. ¿Sabes que en la Biblia aparecen 365 veces la palabra no temas? 365 veces, una para cada día de tu vida, una para cada día del año. Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo estoy contigo. Así que miren qué hermoso, 365 veces. Ahora, recordamos que Josué, cuando Dios le dice, ¿se acuerdan del primer capítulo? Que vimos que 4 veces Dios le decía a Josué, no temas, no desmayes. Pero Josué era un tipo fuerte, un guerrero, era un tipo valiente. Y así mismo, a un poderoso guerrero, Dios le dice, no temas y no desmayes. Y eso es lo que nos enseña también a que podemos creernos muy fuertes o ser muy fuertes, pero siempre necesitamos del aliento, de la fortaleza de nuestro Señor. Así que les leo de nuevo el versículo 1 y 2. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste en Jericó y a su rey, solo que sus despojos, y escuche bien, y sus vestidos, o sus bestias, perdón, tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. La palabra Ai en hebreo significa ruina, destrucción, ruina. Bueno, y eso fue que como quedó en definitiva la ciudad. Ahora, noten que cuando la primera cosa que ellos van a hacer, cuando toman Jericó, Dios le dice, no toquen nada. ¿Se acuerdan? Capítulo 7. Dios dice, no toquen nada, excepto la plata, el oro, el bronce, que eso sí va a los tesoros de Jehová, pero no tienen que tocar absolutamente nada. ¿Qué hizo Acán? Fue y desobedeció y tocó el oro, la plata y el manto babilónico. Y por eso pagó las consecuencias. Ahora, yo pensaba, qué tonto Acán, porque se dieron cuenta que Dios siempre suple a nuestras necesidades y siempre Dios nos da en abundancia. Si Acán hubiese esperado un poquito, un día, 2 días más, Dios le daba ahora toda la ciudad de Ai para que él pudiera tomar lo que él quisiera. Y pienso cuántas veces nosotros nos apuramos en querer tener cosas y nos apuramos en tener cosas que Dios ya la tiene para ti, que no te tienes que desesperar, que Dios en su tiempo y en el tiempo perfecto, porque Dios tiene el tiempo perfecto, te la va a dar. ¿Qué tenemos que hacer? Espera en Él y Él te dará. Versículo 2, y harás a Ai y a su rey como hiciste, a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaré para vosotros, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Ahora, Dios no está detallando acá de qué manera, simplemente le está confiando a Josué, cierto que tome las medidas que va a tomar, va a ser una emboscada, es lo único que nos dice allí, pero Dios le da la libertad ahora a Josué para actuar. Versículo 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué, escuche, 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Ahora, cuando llegamos nosotros al capítulo, al final del capítulo, más o menos el versículo 29, vamos a llegar ahí, vamos a hacer algunas observaciones, pero se dieron cuenta que ahora Josué eligió llevar 30.000 hombres, cuando la primera vez habían menospreciado los de Ai
Y dijeron, con unos pocos lo vencemos, así que vamos con 3.000 nada más. Acá Josué va 10 veces más de la cantidad de gente. Y eso tiene, por supuesto, una explicación y una aplicación a nosotros que la vamos a ver más luego. Ahora dice acá, y hay un contraste muy interesante entre el capítulo 7, la derrota del capítulo 7 y la victoria del capítulo 8. Versículo 4. Y le mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos, y cuando la haya tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra, mirad lo que os he mandado. Acá el mandato está fácil. Está fácil. Dice Josué, miren, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir con una parte del pueblo, me voy a poner delante de ellos, vamos a como atacar, hacer, ¿cierto? No sé cómo decir la palabra, y se me fue la palabra ahora, pero vamos a hacer de cuenta que vamos a atacar y vamos a dejarlos que ellos salgan. Cuando salgan, los que van a estar detrás de la ciudad, que no van a estar muy lejos, cuando salgan y los persigan, nosotros salimos corriendo. Y ellos nos van a perseguir, van a decir, esto papita para el loro, como decimos, ¿cierto? Piece of cake. Esto le ganamos fácil. Le ganamos la primera vez, perdieron 36, ahora les vamos a dar una paliza bárbara. Y entonces salieron. Y eso es lo que nos dice acá. Versículo 9. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron en Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Versículo 10. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5.000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo. Todo el campamento en aquella noche hasta la mitad del valle, al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó toda aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo, se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Así que Josué tiene acá las tropas al norte de la ciudad, todo listo, estaban escondidos, y entonces cuando este hombre sale, ellos ya estaban listos, dejan las puertas abiertas prácticamente. Mire, versículo 15. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino al desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Se fueron todos. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta, es decir, dejaron la puerta abierta. Ahora le entregaron prácticamente toda la ciudad. Versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la he entregado en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, estaban siguiendo a los israelitas, Josué, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni en una parte ni a otra,
porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra lo que los perseguían. ¿Qué pasó acá? Bueno, la historia es fácil, es hermoso el relato. Están acá, hacen una emboscada, se esconden los israelitas por atrás, por un lado, por el otro. Cuando ven que se acerca Josué con parte del pueblo, entonces en la madrugada, bien tempranito, el rey de Ai sale contra ellos, los persigue, estos se hacen como vencidos, ¿cierto? Corriendo, los siguen y cuando llegan a una cierta distancia, lo único que tenían que hacer no tiraron ni una lanza, ni un tiro tiraron. Lo único que tenían que hacer es entrar, porque las puertas estaban abiertas. Entraron, la tomaron, quemaron todo y cuando alguno se habrá dado vuelta de los de ahí, dice, alguien dejó prendido el horno allá, se está quemando todo. Y cuando se dan cuenta de lo que había pasado, entonces Josué ahora allá y los que estaban acá lo atacan, ¿cierto? Le hacen emboscada y terminan con todos ellos. Versículo 21. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde les habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también los hirieron a filo de espada. Y ahora escuche, y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron de 12,000, todos los de Ai. Ahora, cuando leemos acá, a mí me cuesta imaginar 12,000 personas que estaban muertos. Y nuevamente, cuando nosotros miramos todo el contexto de las Escrituras, no podemos decir, ay, ¿por qué Dios permitió, cierto, y echarle la culpa a Dios? ¿Por qué Dios permitió la muerte de tantas personas acá? ¿Qué Dios más sangriento? Bueno, no tenemos que mirar un solo capítulo, tenemos que mirar el contexto de todo el libro en este caso. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 2, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Rahab, la prostituta. Bueno, Rahab sabía, ella misma lo dijo, que todo el pueblo de Jericó había escuchado que Israel tenía al Dios poderoso, el Dios vivo, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Que Dios verdadero estaba con Israel. Por eso dice que se habían desanimado, habían desmayado los de Jericó. Pero esta Rahab reconoció y aceptó al Dios de los israelitas. Y ella fue salva. Y sabe, acá lo que me llama la atención es eso. La justicia de Dios es real. Dios es justo, ¿cierto? Pero también Dios es misericordioso, que es lo que me enseña acá. Dios es justo, pero Dios es misericordioso. Y sabe que muchas veces, no una, hasta con miembros de mi familia también, he hablado y tenían muchos problemas en entender por qué era un Dios tan sangriento en el Antiguo Testamento. ¿Cierto? ¿Por qué un Dios permitía tanto eso? Mire, es cómo enfocamos el asunto de qué ángulo enfocamos las cosas y cómo miramos eso ahí. Porque muchos no entienden lo que es la justicia de Dios, ¿cierto? Y no entienden y ponen, por ejemplo, el caso de Noé. Y a mí me han dicho, ¿por qué Dios rescató de toda una humanidad? ¿Por qué Dios rescató solamente 8 personas y condenó a toda la humanidad? Pero 8 personas nada más. Bueno, yo estaba hablando, hace un tiempo ya, con una persona justamente de esto. Y le digo, estás mirándolo mal. Estás mirándolo desde un ángulo totalmente diferente. Déjame mostrarte la perspectiva desde otro ángulo de vista, de otro punto de vista. Dios diseñó el arca, que la hizo Noé, por supuesto, para rescatar a todos
los que quisieran ser salvos. Dios hizo el arca no para 8. Dios hizo el arca para todos aquellos que se arrepintieran y aceptaran a Dios. Cuando nosotros miramos acá, bueno, lo que pasa es que no aceptaron, ¿cierto?, la oferta de salvación y por eso se murieron. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible, aquel que está mirando desde un solo ángulo, dice, ¿cómo es posible que Dios haya salvado solamente a 8 y terminó, ¿cierto?, con la vida del resto de la humanidad? Bueno, yo puedo mirarla de otro punto de vista y decir, bueno, ¿cómo es posible que Dios, haciendo un arca para que todos se salvaran, solamente 8 personas se arrepintieron? ¿Se dan cuenta cómo cambia el punto de vista de las cosas? Hay otro ángulo. ¿Cómo podrían todas esas personas negar, ¿cierto?, la única forma que les iba a dar vida a ellos, que se iban a poder salvar? Pero lo hicieron y bueno, y sufrieron las consecuencias. Y sabe, hoy día sucede lo mismo. Hoy día sucede lo mismo, viejo, y no podemos decir Dios es malo, Dios está mandando el infierno. No, nosotros ya nacemos en pecado todos. Pero Dios ha dado evidencias de que hace 2000 años atrás, y ha dado evidencia por muchos más años, pero ha dado evidencia a través de la persona de Jesucristo. Vino Jesucristo acá, vivió entre nosotros, murió en la cruz, resucitó. Habían testigos, más de 500 personas lo vieron resucitar. Nosotros somos testigos fieles de que Cristo vive, porque somos personas reformadas, totalmente cambiadas, personas nuevas. Pero ¿qué hace la gente? Lo rechaza. El Señor viene, ¿eh? Y el Señor viene pronto. Viene pronto. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que cuando venga el Señor van a poner cualquier excusa. Son los, no sé, los ovnis. Son los marcianos, vinieron y se llevaron un grupo de gente. Y van a pensar cualquier tontera con tal de no aceptar. Dios ya le ha dado, como nos ha dado a nosotros, el camino a la salvación, pero es el hombre el que no quiere saber nada. Y por el otro lado, cuando uno trata de reconciliar, ¿cierto? Porque por un lado tenemos la justicia de Dios, pero por el otro lado tenemos la misericordia de Dios. Y cuando nosotros tratamos de reconciliar, se nos pone un poquito difícil. Porque si miramos solamente a Dios de la justicia de Dios, vemos un Dios malo, un Dios que mata. Pero si vemos de la misericordia de Dios, vemos, ¿cierto?, un Dios lleno de gracia y de amor. ¿Cómo reconciliamos eso? Si no aceptamos el camino que Dios nos ha dado para ser salvos, indudablemente vamos a sufrir las consecuencias entonces de nuestra negación. Y lo mismo sucedió en los días de Noé. Por décadas, este hombre fue el pregonero, este hombre estuvo predicando por décadas, algunos dicen hasta 120 años. Estuvo predicando, arrepiéntase, va a venir un aluvión, va a venir esto, va a venir lo otro, viene el juicio. No le creyeron. Bueno, vino el juicio y terminaron. ¿Qué es lo que hicieron? Durante todo ese tiempo, cuando él le predicaba, durante todo ese tiempo se burlaban de Noé. Este es un loco, mirá lo que está haciendo un barco. ¿Cuándo? Si acá no ha llovido nunca. ¿Cómo es que va a llover? Bueno, ahí está. Llegó un tiempo donde el Señor cumplió su palabra. Y algunos lo miran, ese es el punto de vista de la justicia de Dios, pero algunos miran desde el punto de vista Dios es amor. ¿Cierto? Y es cierto, Dios es amor, lo dice por todos lados la Biblia. Juan lo dice montones de veces. Dios es amor, por supuesto, pero no podemos mirar solamente el enfoque de la misericordia y la gracia de Dios, porque si Dios fuera todo amor, y es todo amor como lo es, pero no es justo, entonces no sería Dios. Y ya tenemos problemas. ¿Me siguen? Entonces lo que tenemos que hacer es enfocar, mirar todo el contexto, mirar bien lo que es la justicia de Dios, pero mirar también lo que es la misericordia de Dios. Algunos miran solamente un lado, no, miren los dos, miren todo el panorama. Y miren, para explicarles más fácil, imagínense ustedes que están en su casa y de repente en su casa entra un ladrón o entran unos bandidos. Y le roban absolutamente todo. Viene un tipo y le roba todo lo que usted tenía, el tesoro más grande, tenía, qué sé yo, joya, lo que sea, el tipo se lo lleva y se acabó. Pero, gracias
a la policía, que si algunas cuadras por allá, lo agarran al tipo, ¿cierto? Lo descubren y lo mandan al juez. Y ahora, entonces, ustedes están en el juez ahí, está el ladrón, están ustedes y está el juez. Desde el punto de vista mío, si a mí me roban, quiero justicia. ¿Me explico? Desde mi perspectiva, yo ahora quiero justicia. Quiero que ese tipo vaya a la cárcel, que pague el destrozo que me hizo a mí. Pero desde el punto de vista del hombre, no va a querer justicia. Él va a querer misericordia. Él va a querer ser perdonado. Ahora, ¿qué les parece a ustedes si el juez dijera, bueno, miren, yo sé que lo que hiciste está mal, yo sé que robaste todo eso, yo sé que destrozaste esta familia, pero bueno, te voy a dejar ir. ¿Sabes qué? Te voy a dar otra chance, te voy a dejar ir. ¿Cómo te sentirías tú si te han robado todo y te rompieron toda la casa? ¿Creerías que ese es un Dios justo? Perdón, que es un juez justo. Diríamos, no, viejo, ¿dónde está la justicia de parte? ¿Se dan cuenta que no puede ser Dios todo amor nada más? Que Dios también es un Dios justo. Ahora, la buena noticia es que nosotros, siendo pecadores, la justicia nos dice que nosotros estamos todos condenados. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos perdidos. Ahora, ¿qué hace Dios? Bueno, la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios demanda, exige que la paga del pecado es muerte. No hay otra. La persona que peca tiene que morir, está condenada, está destituida de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios entonces? Bueno, ahora vemos la parte de la misericordia de Dios. Dios no es injusto porque alguien tiene que pagar por el pecado mío. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, Él da su propio Hijo para morir y muriendo va a pagar entonces lo que yo tenía que pagar, que es la muerte. Ahí entonces está la justicia de Dios. Y Dios es un Dios justo, pero le costó todo lo que tenía. Entonces, dando a su Hijo, Dios muestra justicia porque Cristo muere por tus pecados y por los míos, pero al mismo tiempo misericordia en que todo aquel que en Él cree tiene vida y vida eterna. Ahora en Cristo nosotros somos perdonados, ¿te das cuenta? Así que todo se equilibra allí. Depende del ángulo en que lo estás mirando. Ahora Dios en su inmensa misericordia y gloria a Dios por ello, Dios entonces nos da vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y eso fue lo que vio Rahab en el capítulo 2. Rahab vio a un Dios poderoso, al Dios creador del cielo y de la tierra, dijo ella. Este es el Dios poderoso. Y Rahab se arrepintió. Y Rahab entonces, ¿qué hizo? Se entregó. Bueno, y de hecho, ya lo hemos visto, forma parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Miren a qué punto, ¿no? Versículo 24. Si los de Ai, como los de Jericó, hubiesen hecho lo mismo que Rahab, ciertamente que tendrían vida, hubiesen vivido. Pero no lo hicieron, no se arrepintieron. Versículo 24. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas y todos habían caído, los había perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron a Ai, y también lo hirieron a filo de espada. El número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que les había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asoladas para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué entonces que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Es un relato tremendo.
Ahora, yo quiero hacer lo que les dije al principio. Voy a hacer una comparación para que veamos entonces, para concluir, en lo que es el capítulo 7 y el capítulo 8. Y vamos a sacar unos principios bien interesantes. Miren, porque en capítulo 7 tenemos derrota, capítulo 8 tenemos victoria. ¿Ok? Derrota y victoria. Capítulo 7, hubo un pecado oculto, es decir, hubo desobediencia. Dios dijo, no toques, y tocó. En el capítulo 8 hubo una obediencia abierta. Y saben, no podemos esperar el favor de Dios, no podemos esperar la bendición de Dios si caminamos en desobediencia. Acá voluntariamente, Acán pecó. Voluntariamente sabía que Dios había dicho no toquen nada del anatema, fue y tocó, fue y robó. Y así pagó las consecuencias. Capítulo 8, sin lugar a duda, está la obediencia ante el Señor. Dios va adelante y Dios le da la victoria. Así que una gran diferencia. Hubo un pecado de desobediencia, en el otro hubo victoria por la obediencia. ¿Ok? La segunda, hay una diferencia entre el capítulo 7 y 8. El 7 se trata de autosuficiencia y el capítulo 8 se trata de dependencia de Dios. Cuando miramos el capítulo 7, Josué manda un equipo como si fuera de reconocimiento, ¿no? Un equipo de espías para ver a Ai. Miren lo que dice, capítulo 7, versículo 3. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo. Escuchen la conclusión de esta gente. No suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil nada más hombres. Y tomaron a Ai, dice, y tomarán a Ai. No fatigues, no hagas cansar a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. No necesitamos tantos guerreros, esa fue la conclusión. La autosuficiencia. No necesitamos tantos guerreros. ¿Qué tal si llevamos 2 o 3 mil nada más y le pegamos una paliza bárbara? Fueron autosuficientes. Fueron autosuficientes. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hermanos queridos, en todos lados, siempre, desde que te levantas hasta que te acuestas, dependemos de Dios. Para todas las cosas dependemos de Dios. No eres autosuficiente. En palabra del Señor no podemos hacer absolutamente nada. Nada, si no es a través del Señor. No podemos hacer, por ahí tantas veces nos creemos yo voy a hacerlo, y yo sí puedo, y cuando quería acordarte chocaste contra la pared, y era de concreto la pared. Dios puede hacerlo. Salmo 127, busquen Salmo 127, versículo 1, este es un salmo bien conocido, se me viene a la mente ahora. Salmo 127, ¿sí? Ahí está. Salmo 127, versículo 1. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Si Jehová no edificare la casa, y no está hablando de que no haya gente trabajando, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Te das cuenta que no hay autosuficiencia acá? Que tenemos que depender de Dios. Es Dios quien hace la cosa. Es Dios quien nos da la victoria. Es Dios quien nos da todo lo puedo en Cristo. En Cristo, no yo en mí. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Otra diferencia que noté en el capítulo 7, tomaron al enemigo como manera muy casual. En el capítulo 8 tomaron al enemigo en serio. ¿Se dieron cuenta? En el capítulo 7 no había ninguna estrategia. En el capítulo 7 vamos 2 o 3 mil, vamos, le pegamos una paliza, tomamos la ciudad y listo. Eso es lo que dijeron. En el capítulo 8, ¿se dieron cuenta? No vamos a tomar 3 mil, vamos a tomar 30 mil, vamos a hacerlo por 10. Pero parte va a ir adelante, parte se va a esconder de aquel lado, parte se va a esconder allá, parte se va a esconder del otro lado. Vamos a hacer cuando estos vayan para allá, vamos a entrar. Había una estrategia, había un plan. No tomaron al enemigo de una manera tan liviana, tan informal. Hermanos queridos, hablando de las cosas espirituales en nuestra vida,
no tomes al enemigo de manera tan casual. No seamos tan bobitos de creer que nos estamos enfrentando como algunos inadaptados. Dicen, le pisamos la cabeza a Satanás. Nosotros tenemos poder. No tenés nada de poder. Tenemos que ser muy cuidadosos. Mira, la palabra del Señor nos dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. No viene a cuidarte. El ladrón viene a destruirte. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si tomamos las guerras espirituales muy casualmente, nos pasa por arriba el enemigo. Terminamos con vidas fracasadas. Hermano, he visto tantos creyentes que no toman la vida del creyente en serio, que no se ponen las armaduras que dice Efesios, que dice Pablo ahí, ponese toda la armadura. Tenemos que ser sobrios. No podemos jugar con el enemigo. El enemigo te quiere destruir tu vida, quiere destruir tu familia, quiere destruirte tu matrimonio, quiere destruirte absolutamente todo. Él está allí. Bueno, lo dice Primera de Pedro, ¿no? Capítulo 5, versículo 8. Creo que lo tiene en la pantalla. Sed sobrios, velad, estar con los ojos atentos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, dice, buscando a quien derrotar, a quien devorar, perdón. Ahora, imagínate, ahí tienes a un león rugiente con un hambre tremendo. ¿Y qué te va a parar ahí adelante de él estoicamente y decir, vení, león, yo te enfrento? ¿Qué vas a hacer? Tantas veces hacemos eso, ¿no? Tantas veces como creyentes nos levantamos, no le damos gracias a Dios, no oramos, no leemos la Biblia, total, ya tenemos salvación, yo puedo, soy autosuficiente. Mira, no puedes nada. Tenemos que orar y orar sin cesar. Tenemos que leer la palabra, tenemos que no solamente orar nosotros, sino también pedir a los otros que oren por nosotros mismos también. Y orar los unos por los otros, por supuesto. Ahora, tenemos la buena noticia, no todo queda ahí. Porque el capítulo 8 tiene la victoria. Y primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cierto? Y necesitamos recordar eso. Mayor es el que está en nosotros, el Espíritu del Señor, Dios mismo, que el que está en el mundo. Pero no lo tomemos a la liviana, ¿eh? Otra diferencia, la cuarta diferencia que noté acá. En el capítulo 7 experimentaron la ira de Dios. En el capítulo 8, el favor de Dios. Miren, comienza el capítulo 7, versículo 1. Busquen ahí, capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Experimentaron la ira de Dios. Mira cómo comienza el capítulo 8, versículo 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. En el capítulo 7, la ira se encendió de Dios contra los hijos de Israel. Capítulo 8, el aliento de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia que hace entre desobedecer y obedecer a Dios? En el capítulo 7 comienza con la ira total de Dios, porque Dios sabe lo que está pasando en el campamento. En el capítulo 8, con su aliento, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. ¿Sabe? Cuando luchemos contra nuestros desafíos, cuando luchemos contra nuestras batallas, tengamos cuidado en ese sentido, de siempre, siempre, siempre honrar al Señor, ser obedientes al Señor, confiar en el Señor, tomar en serio al enemigo, apoyarnos en el Señor y velar por su favor y su aliento. Incluso en los momentos en que nos sentimos que no tenemos fuerza. Y veremos entonces en ese momento a Dios derramar su gracia y su favor. Dios derramó su gracia y su favor a este pueblo. Dios derramó su gracia y su favor a cada uno de nosotros en Cristo Jesús.
Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. No te pierdas. Amigo, si todavía no has aceptado a Cristo, bueno, Dios te está dando una oportunidad. Y si ya hemos aceptado a Cristo, si ya le hemos pedido perdón y le hemos reconocido como Señor y Salvador personal, bueno, vivamos con los ojos abiertos, siguiendo y siendo obedientes al Señor y apoderándonos entonces de su gracia y su misericordia. Amén. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias Señor por este capítulo 8 que nos recuerda, Señor, que tú tienes el poder, que nos recuerda cuán grande que eres, tanto en justicia como en misericordia también. Y gracias, Señor, porque a pesar de que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, tu Hijo vino y murió en la cruz, Señor, y resucitó al tercer día para darnos vida y vida eterna. Gracias porque ahora, Señor, en esa gracia infinita tuya, en esa misericordia que se renueva cada día, gozamos de esta relación contigo. Gracias, Padre eterno, porque podemos cada día levantarnos contigo, acostarnos contigo. Sabemos que estamos seguros en tus manos. Padre, gracias por la promesa de que en cualquier momento vienes. Pedimos, Señor, que sea pronto y que para siempre podamos estar contigo en las huestes celestiales. Padre, bendice a tu pueblo, bendícenos en esta semana. Gracias por todo tu amor, gracias por tu justicia también, Señor, y gracias por Cristo. Despídenos, danos toda una semana en victoria y que podamos compartir este mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús te damos las